días, hermanos. Estamos nuevamente reunidos acá para seguir con un nuevo estudio. Venimos estudiando las 12 tribus de Israel. Hoy nos toca ver Leví. Ya hemos estudiado a Rubén, a Simeón. Así que bueno, este es el tercer estudio de este tema. Vamos a postrarnos ante el Señor para orar y pedir la guía en estas próximas horas para el estudio de esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este día sábado que tú has bendecido y santificado para que tengamos comunión contigo, Señor. También te agradecemos por un día más de vida junto a ti, por esta unión de familia que tenemos, por esta gran obra que estamos realizando en conjunto con mi esposa y con nuestros hijos para llevar tu palabra. Te pedimos que en este día santo te quedes con nosotros, que tu Santo Espíritu more en este hogar y con este tema para que sea guía en mí, para poder transmitirle a los hermanos estos temas y que sean de gran entendimiento. Gracias por todas estas bendiciones, Señor, en tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, dijimos que hoy vamos a ver las 12 tribus de Israel, es el estudio que vamos a seguir. Y hoy nos tocaría ver la tribu de Leví, que es el tercer hijo de Jacob. Vamos a hacer un breve repaso del carácter de las tribus que hemos visto. Dijimos que Rubén tenía un carácter impetuoso, que era violento, que cometió adulterio, que bueno, era mentiroso también. También Simeón, que era asesino, tenía un carácter fuerte también y violento. Y ahora nos tocaría ver Leví. Tanto Rubén como Simeón, dijimos que esas tribus son parte de los 144.000, sí. 12.000 sellados de cada tribu, ¿no? Bueno, entonces como dijimos, Leví fue el tercer hijo de Jacob y Lea. El significado de su nombre es unido o ligado a. Esto lo vamos a encontrar en Génesis 29, versículo 34. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Está representada con el estandarte del sumo sacerdote. El pectoral simboliza con sus piedras preciosas las 12 tribus de Israel. O sea, el estandarte de Leví, su escudo, está representado con el estandarte del sumo sacerdote. Podemos encontrar el sacerdote en sí o el pectoral con las 12 tribus, de que cada piedra representa cada uno de los hijos de Jacob, ¿no? Bueno, ahí tenemos el estandarte, el pectoral del sumo sacerdote, y dice, la esmeralda es la piedra preciosa que simboliza a la tribu de Leví en dicho pectoral. No me voy a explayar mucho en el significado del color de cada piedra o por qué es esa piedra. Quizás después, cuando ya veamos en conjunto todas las tribus, retomemos este tema para aclarar cada una de esas cosas, ¿sí? Bueno, continuamos. Dice, junto con Simeón se vengó de la humillación sufrida por su hermana Dina con la masacre de Siquem y de su pueblo. Esto está en Génesis 34. Retomando la lección anterior, dijimos que Simeón y Leví tomaron en venganza y asesinaron a toda la ciudad de Siquem para vengar un abuso que había sufrido su hermana a través del príncipe, hijo del rey de esa ciudad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, junto con Simeón hicieron una gran masacre, un gran asesinato. Ahora vamos a ver qué pronunció Jacob sobre Leví, que algo más o menos de la lección pasada nos debemos acordar. Y esto lo vamos a buscar en Génesis 49, versículos 5 y 7. Así que vamos a tomar las Biblias. Génesis 49, que es el versículo que vamos a ver durante toda esta serie. Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas,
En su consejo no entra mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Bien? Entonces, ¿qué pronunció Jacob sobre Leví? Maldito su furor, que era impetuoso, ¿está bien? Sí, que era asesino también. Que era asesino, porque en su furor mataron hombres, junto con su hermano. Eso pronunció Jacob sobre Leví. Muy bien. Entonces, podemos decir que se caracteriza por tener un ¿qué temperamento? El mismo que Simeón, porque ambos cometieron la misma falta. Claro. O sea, eran impetuosos, impulsivos y violentos. ¿Estamos? Sí. O sea que Simeón y Leví cometieron, recordemos, los mismos hechos. Bueno, ¿qué lección podemos aprender del enojo de Leví? Porque Leví tenía un enojo. Recordemos de vuelta que con Simeón tomaron venganza para limpiar el nombre de su hermana, ¿no? Entonces, era un enojo el que tenía Leví. Entonces vamos a buscar en nuestra Biblia, en Salmos 37, versículo 8. A ver qué lección podemos aprender del enojo de Leví. Salmos 37, 8. Y yo voy a buscar Proverbios 27, 4. Dice, Salmos 37, 8. Ajá. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Bien, eso dice en Salmos, ¿no? Sí. Y en Proverbios 27, 4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Entonces, ¿qué aprendemos del enojo de Leví? ¿Qué decía Salmo? Que debemos desechar la ira y el enojo. Desechemos la ira y el enojo. Entonces dice, debemos dar a otros un ejemplo, no deteniéndonos ante cada ofensa baladí para defender nuestros derechos. O sea, significa ante cualquier ofensa no importante. He de esperar que circulen informes falsos acerca de nosotros, pero si seguimos una conducta recta, si permanecemos indiferentes ante estas cosas, otros también serán indiferentes. Dejemos a Dios el cuidado de nuestra reputación. Y así mostraremos como hijos e hijas de Dios que tenemos dominio propio. Demostremos que somos guiados por el Espíritu de Dios y que somos lentos para la ira. La calumnia, con el tiempo, puede desaparecer por nuestra manera de vivir, pero no desaparecerá con palabras de indignación. Esto lo encontramos en Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1179. Entonces, esto tenemos que aprender del enojo de Leví. Que no tenemos que detenernos hasta con ofensas de poco valor, de poca importancia. Con nuestros hechos de la vida demostramos que las calumnias que se han dicho de nosotros con el tiempo van a desaparecer debido a nuestros actos de buena obra. Exacto. Muy bien. Seguimos. Los patitos atrás. La formación y la prueba de carácter. ¿Sí? Sí. La formación y la prueba de carácter. Vamos a buscar Éxodo 32 y vamos a ir leyendo estos versículos porque es importante. Busquemos Éxodo 32. Éxodo 32. Del 1 al 6. Del 1 al 6. Y yo voy a continuar del 9 al 11. Bueno, Éxodo 32. Éxodo 32, sí. Del 1 al 6. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte,
Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Bueno, entonces, reformulemos esta diapositiva, dice, la formación y la prueba de carácter. Esto es una afirmación que está haciendo, no es una pregunta a lo que estamos viendo. Entonces, Éxodo 32 del 1 a 6, ¿qué nos habla? Que Moisés estando en el monte, no descendía, y el pueblo se impacienta y le pide a Aarón como que una representación. Claro, Aarón, ¿quién era? El hermano de Moisés, ¿no? Era a través, vamos un poquito más atrás, cuando Moisés es elegido por Dios para liberar al pueblo de Egipto. Entonces Moisés le pregunta a Dios cómo iba a hacer para dirigirse al pueblo de Egipto, siendo él como era, de pocas palabras, cómo iba a expresarse. Entonces Dios le dijo que a través de su hermano Aarón iba a poder explicarle y enviar su mensaje, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí aparece Aarón. Porque a Moisés le costaba hablar. Claro. Entonces, cuando Moisés asciende al monte, sucede todo esto. El pueblo le pide a Aarón que levante dioses. Que levante dioses. Que vayan delante de ellos. Delante de él, y ahí está rompiendo un mandamiento. Sí. No te harás imágenes. Exactamente, y semejante. Ni Dios, claro. Entonces, vamos a leer del 9 al 11, dice: Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Dios quiere tomar represalias. Y Moisés, con su amor, dice que no lo haga. Le pide a Dios que no lo haga, intercede por el pueblo. Sí. Bueno, ahora vamos a leer 26 y 29. ¿Del 26 al 29? Al 29 o... sí. Del 26 al 29. Bueno. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Muy bien. Entonces, la formación y la prueba de carácter de Leví, ¿cuál fue? Dijimos, Moisés en el monte, el pueblo se conduce hacia la apostasía, sí, se rebela ante Dios, Dios quiere tomar represalias a su pueblo, Moisés interviene, ¿y qué hace? Baja del monte y le dice: el que esté con Dios va a ser que venga de este lado. Y acá dice: más la tribu de Leví se mantuvo en Jehová. Y entonces él ordenó que vayan y asesinen a sus hermanos, a sus familias, todos los que estaban contra Dios. Entonces, ¿eso qué produce en esta tribu? Una prueba. Una prueba que reafirma su verdadero carácter. Claro.
Y eso hace lo que vamos a ver ahora. Bueno, acá vemos la imagen de cómo estaban adorando al becerro de oro. Acá está el pueblo de Israel. Mientras Moisés estaba en el monte, ellos adoraban un becerro de oro. A ver. Dice, los que no habían participado en la apostasía del Sinaí debían colocarse a la derecha de Moisés. Los que eran culpables, pero se habían arrepentido, a la izquierda. Sí. La orden fue obedecida. Se encontró que ¿quién? Que la tribu de Leví. Que la tribu de Leví no había participado del culto idólatra. Esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas, página 333. Acá vemos a Moisés bajando del monte. Ahí se ve. ¿Qué más dice? Moisés define aquí, esto es lo que leímos en Éxodo 32, del 26 al 29, la consagración sincera como una obediencia a Dios, al permanecer en vindicación de lo recto y al manifestar una prontitud para llevar a cabo el propósito de Dios en los deberes más desagradables, demostrando que las demandas de Dios son mayores que la de los amigos o la vida de los parientes más cercanos. Los hijos de Leví se consagraron a Dios para ejecutar su justicia contra el crimen y el pecado. Entonces, ¿qué es más importante? Dios. Dios. ¿Qué está primero? Dios. Las cosas de Dios son mayores que las de los amigos. Incluso que los parientes. Incluso que la misma familia. Dice, en virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía ¿en quién? En el hijo mayor. Claro. Esto fue lo que no le pasó a Rubén. Claro. Acordamos que Rubén, ¿qué es lo que perdió? La primogenitura. La primogenitura. Ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor aceptó a la tribu de Leví, tercer hijo de Jacob, dijimos que era. ¿No? O sea que, por ordenanza de Dios, mediante este señalado honor, Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas, tanto por haberse adherido a su servicio, como para haber ejecutado sus juicios cuando Israel apostató al rendir culto al becerro de oro. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les dio esto. Los separa de las demás tribus. Porque fueron fieles. Porque fueron fieles a sus mandatos. En el momento de la apostasía no hicieron nada. Y cuando hubo que hacer ante Dios, respondieron. Entonces eso marcó el honor hacia Dios, que Dios está primero en la vida, en todo. Y obedecieron lo que Moisés le dijo, porque a través de Moisés, ¿quién hablaba al pueblo de Israel? Dios. Dios hablaba a través de cosas. Bueno, esto lo encontramos en Patriarcas y Profetas. Moisés fue un distinguido miembro de la tribu de Leví y la persona que había sido principalmente responsable por la firmeza de su carácter. Esto podemos ver en Éxodo 2, del versículo 1 al 10, que después lo podemos leer tranquilo, nos cuenta el nacimiento de Moisés, que tan lindo es el nacimiento de Moisés, o sea, la historia que cuenta, lo vamos a ver ahí. Dice, después que leamos Éxodo, dice, cuán extensa en sus resultados fue la influencia de aquella sola mujer hebrea, que fue la que, recordamos, o lo leemos, ¿creen que lo leamos? Bueno. Vamos a leerlo, así recordamos un poquito. En Éxodo 2, del 1 al 10. Así entendemos en profundidad la otra diapositiva. ¿De qué habla? ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo.
y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ujú. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Sí. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, Sí. y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Bien. Entonces, ahora sí vamos a entender bien claramente lo que dice acá. Cuán extensa es su resultado fue la influencia de aquella sola mujer hebrea, a pesar de ser una esclava desterrada. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a esta. ¿Mm? Esto está en Patriarcas y Profetas, página 249. Entonces dijimos, Aarón, hermano de Moisés, primer sumo sacerdote de Israel. Esto lo vamos a encontrar en Levítico 8, del 1 al 36. ¿Mm? ¿Qué más podemos decir de Aarón? Aarón, ¿cómo reveló su naturaleza flexible? Esto lo leímos recién, está en Éxodo 32. ¿Cómo reveló su naturaleza flexible? Dijimos, Cuando permitió exactamente. que el pueblo le dijo que quería dioses porque Moisés no bajó, entonces inmediatamente le pidió los arcillos para hacer Claro, el becerro. ahí demostró que tenía un carácter flexible Sí. ante esa situación. Ujú. O sea, no se mantuvo firme. Hizo lo que el pueblo le pidió y no Claro. se mantuvo en lo que Moisés le había dicho que tenía que hacer. Entonces, ¿cómo alcanzó él la victoria sobre sí mismo al manifestar dominio propio, indicando así el honor a Dios? O sea, dijimos que acá fue muy flexible. Entonces tuvo que hacer algo Aarón para manifestar que había dominado su carácter, y lo vamos a tener que ver en Levítico 10, del 1 al 7, que ahí nos va a contar qué es lo que le pasó a Aarón. Acá estamos, Levítico 10, del 1 al 7, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacaos a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldráis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros.
y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Entonces, Aarón dijimos que fue el primer sumo sacerdote. Estaba ungido como sumo sacerdote. Toda la familia de Aarón estaba encargada del sacerdocio. Por tanto, sus dos hijos, que dijimos se llamaban Nadab y Abiú, entraron al lugar del tabernáculo que no tenían que entrar y murieron por un fuego extraño, dice. Entonces, ¿cómo rectificó su carácter? No quejándose, es lo que dicen los versículos. Que Aarón no emitió palabra y obedeció lo que Moisés le dijo que había que hacer. Moisés le dijo, no rajen sus vestiduras, ni la congregación hagan que se rebele ante esto. ¿Sí? ¿Me siguen? Vamos a ver qué dice acá. Aarón guardó silencio. La muerte de sus hijos, aniquilados sin ninguna advertencia por un pecado terrible, que él reconocía ahora como resultado de su propia negligencia en el cumplimiento de sus deberes, entristeció angustiosamente el corazón del padre, pero no expresó sus sentimientos. No debía hacer ninguna manifestación de dolor que demostrara simpatía por el pecado. No debía obrar en forma que pudiera inducir a la congregación a murmurar contra Dios. El Señor quería enseñar a su pueblo a reconocer la justicia de sus castigos para que otros temieran. Esto, Patriarcas y Profetas 3.75 y 3.76. Así se cumplió la profecía de Jacob acerca de Leví. Vamos a leer Génesis 49.7, que lo tengo acá a mano, que dice cuál es cuál era la profecía, ¿no? Dice, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Eso es lo que pasó. Ahí se rompió, se cumplió la profecía de que fue separado Leví y se lo esparció por las tierras de Israel. Recordemos que Leví fue el único que no recibió ¿qué? Herencia de tierra, fue esparcido por todos lados. Vamos a buscar en Números 3, 45 y Deuteronomio 10. Yo busco Deuteronomio. Bueno, yo encontré Números, dijimos 3.5, 3.45, perdón. Dice, tomad los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Bien. Y Deuteronomio 10, del 8 al 9, dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle, y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Bien, entonces volvemos a decir, se cumplió la profecía de Jacob. Fue esparcido Leví en Israel. Bueno, y en estos versículos lo confirmamos. Dice, en el caso de esta tribu, su fidelidad a Jehová, cuando las otras tribus apostataron, mereció que fuera apartada para el servicio sagrado del santuario. Y de esa manera la maldición se trocó en bendición. Porque recordemos que tenía lo que había pasado con Simeón, ¿no? Claro. Con esto reivindicó todo lo demás. Los levitas, como ministros del santuario, no recibieron tierra por herencia y moraban juntos en ciudades apartadas para su uso, y su sostén lo constituían las ofrendas y diezmos dedicados al servicio de Dios. La educación, página 143. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. A veces parece un poquito desordenado, pasa que es un tema para, ¿cómo se dice?, encasillar, medio no complicado, pero hay que explicar muchas cosas y traté de hacerlo lo más didáctico posible, ¿no? Para poder en sí definir en esta parte lo que era el carácter, lo que fue el carácter de Leví y lo que era ahora, en este momento. ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a buscar San Mateo 4, 18 y 19.
versículos 18 y 19. A ver qué nos dice San Mateo. San Mateo 4, 18 y 19. 4, 18 al 19. Ujú. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bien. Entonces, ¿qué dijimos que Leví fue? Apartado. Apartado para servir en el tabernáculo, Sí, para trabajar en el tabernáculo de Dios, ¿no? sí. Y acá nos comenta que Cristo andando encuentra a Simón Pedro. Simón Pedro, y le dijo que vayan con él, que los va a hacer pescadores de hombres. O sea, los elige nuevamente. Sí. ¿Eh? Dice, Cristo, la gran cabeza de la iglesia, ha llevado a cabo su obra en el mundo por medio de embajadores escogidos, mediante los cuales habla a los hijos de los hombres y atiende a sus necesidades. La posición de aquellos que han sido llamados por Dios a trabajar en la palabra y doctrina para la edificación de su iglesia está rodeada de una grave responsabilidad. Ocupan ellos el lugar de Cristo en la obra de exhortar a hombres y mujeres a reconciliarse con Dios, y únicamente en la medida en que reciban de lo alto sabiduría y poder podrán cumplir esta misión. O sea que el que está elegido por Dios para esta obra tiene una grave responsabilidad. Gran responsabilidad. Una grave responsabilidad y una gran grave, responsabilidad. grave. Porque tiene que exhortar a los hombres y mujeres, dice, para que se reconcilien con Dios. O sea, porque como hay, o sea, el pecado necesita ser exhortado. Sí, claro, para que se arrepientan las para personas. que se arrepienta y reconcilie, que es lo principal de acercar nuevamente al hombre a Dios. A ver, ahí está. Antes de la venida del Señor, ¿qué obra debe hacerse también en favor de los que se llaman hijos de Leví? Antes de la venida del Señor. ¿Qué obra debe hacerse también en favor de los que se llaman hijos de Leví? Vamos a buscar Malaquías 3, versículo 3, ¿no? Sí. Malaquías 3, está acá cerquita, acá. Malaquías 3, 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Cuál es el glorioso resultado? Porque acá este versículo dice que, a ver el principio, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Entonces, vamos a buscar en Apocalipsis 7:7 cuál es la gloriosa paga, que ya después de 3 clases la debemos ir sabiendo, o más o menos recordando. Sí, ¿Qué dice? De la tribu de Rubén, 12.000. de la tribu de Simeón 12.000. y de la tribu de Leví, 12.000. 12.000 sellados. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la gloriosa paga? Después de refinar el carácter, de pulir el diamante, ¿cuál es? Heredar la tierra. Ser parte de los 12.000 sellados, ¿no? Sí. Debemos tener espíritu de progreso. Debemos cuidarnos continuamente para no quedar arraigados en nuestros pareceres, opiniones y actitudes. Por eso Leví, ¿qué hizo? Se restituyó, no se quedó con su falta. Respondió a lo que Dios le pedía, no apostató, obedeció a los mandatos. Por eso no debemos quedarnos arraigados en nuestros pereceres, opiniones y actitudes a veces malas que tenemos, sino debemos continuar. La obra de Dios, ¿cómo es? Progresiva, Claro. día a día,
todo el tiempo, es progresiva, hay que seguir creciendo día a día. Se deben continuar las reformas y debemos asirnos y ayudar a mover el coche de la reforma. Debemos reformarnos nosotros y debemos empujar a los hermanos que están cambiando a que sigan reformándose, a que sigan mejorando. La energía suavizada con la paciencia y el interés y equilibrada por la sabiduría es lo que necesita ahora todo cristiano. La obra de salvar almas nos pertenece aún a nosotros, los discípulos de Cristo. Nadie está exento. Muchos se han vuelto enanos y atrofiados en el crecimiento de su vida cristiana debido a la inacción, al estar como quietos, ociosos, siendo cristianos. Debemos emplear diligentemente nuestro tiempo mientras estamos en este mundo, cuando fervientemente deberíamos aprovechar toda oportunidad de hacer el bien, de llevar a otros el conocimiento de la verdad. Nuestro lema siempre debe ser ¿cuál? Adelante, más alto, sí, firmemente adelante, hacia el deber y la victoria. Bien, he aquí el proceso refinador y purificador que ha de realizar el Señor de los ejércitos. Es una tarea muy angustiosa para el alma, Sí. pero es el único proceso por el cual se pueden eliminar las escorias e impurezas contaminadoras. De vuelta, es una tarea muy penosa para el alma que el cambio, la reforma, dejar morir el yo, muy penosa, pero debemos hacerlo. Todas nuestras pruebas son necesarias para acercarnos a nuestro Padre Celestial, en obediencia a su voluntad, para que podamos llevar al Señor una ofrenda en justicia. Dice, todas nuestras pruebas son necesarias. Son necesarias. Porque si no están esas pruebas, no se puede hacer el refinamiento que Dios quiere hacer en nuestro carácter. Entonces lo hace a través de las pruebas. Sí, por eso Malaquías dice, trabajará el oro, lo refinará y la plata. Es lo mismo que debemos hacer nosotros con nuestro carácter, refinar nuestro carácter. Necesitamos las pruebas, porque si no tenemos pruebas, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Claro, no nos podemos dar cuenta. Y a O través sea, de las pruebas nos damos cuenta. Y esto es progresivo. Y nos damos cuenta que a través de las pruebas necesitamos de Cristo que Él nos supla esa debilidad que nosotros tenemos. Tal porque cual. por eso está la prueba. Y siempre que termine una prueba, viene otra. Sí. Y esa... Si nosotros esa prueba no la pudimos superar, va a venir una más fuerte y así hasta que nos demos cuenta. Sí, ¿por qué? Pero eso por la misericordia de Dios. ¿Y por qué Dios nos prueba? Porque nos prueba la fe. La fe, porque quiere que nuestro carácter sea como... Semejante a la de Jesús. Perfecto. ¿Qué le hizo a Israel? ¿Por qué 40 años estuvo Israel en el desierto? ¿Para qué? Porque, ¿qué hizo Dios? Lo probó. Sí. ¿Para que entre a dónde? A la tierra prometida, Sí. ¿no? Lo probó, lo tuvo que probar y pasaron muchas cosas durante 40 años para que el pueblo de Israel pueda entrar. Dios hace lo mismo con nuestras vidas personales. Nos prueba, nos pone pruebas a superar, porque no es que no la vamos a superar, son pruebas a superar. Y la única manera de superarlo es con Cristo. Exacto. Es la única. Bueno, vamos a hablar un poco de Moisés. Vamos a buscar Éxodo 3 del 11 al 12. No sé, ¿vamos bien? O sea, hasta acá, ¿qué entendimos? Más o menos, porque es un tema... Como el carácter de Leví va muy arraigado al carácter de Simeón, la diferencia, bueno, que lo acabamos de ver es que... Que ellos en el momento que apostató Israel no estuvieron, no obedecieron a Jehová. Sí. Entonces por eso Jehová los recompensó. Exactamente. Siendo, dándole el sacerdocio. Separándolos, claro, para el sacerdocio. Por eso no recibieron heredad de tierra. Y fueron repartidos en varias partes Sí. de Israel, ¿no? Dijimos que uno de los más representativos de la tribu de Leví, ¿quién era? Moisés, por su carácter, ¿no? Moisés fue, Levita. que era levita. Ahora, Moisés fue llamado por Dios, ¿no?
Ujú. para que tenía una obra que cumplir también, que era sacar al pueblo de Israel de Egipto, Sí. porque Dios había escuchado al pueblo de Israel pedir poder salir. ¿Mm? Entonces, dice en Éxodo 3, 11, 10 y 11, perdón, 11 y 12, entonces Moisés respondió a Dios. ¿Cómo respondió a Dios? ¿Por qué? Un breve resumen. Moisés estaba pastoreando sus ovejas y en la montaña ve esto, La una zarza. zarza en llamas, y que un ángel del Señor le dijo que se acerque, ¿m? Y que antes que se acercara, que se descalce porque estaba en Tierra Santa. Y ahí le explica cuál era la misión que Dios tenía para Moisés, que es lo que le decía. Entonces dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los israelitas? Esa era la misión de Moisés, sacar, guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, Dios lo eligió para liberar y le dijo, una vez que liberes, vas a servir en este monte a Moisés. Pero primero tenía que liberar a Egipto. ¿Mm? O sea, lo vuelve a elegir y le dice cuáles son los fines. No es que le da la opción de que o no lo vas a hacer o si lo querés. No, hace esto y después vas a hacer esto. Entonces, el tabernáculo. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Y le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo. Claro, entonces Dios, ¿qué vio? Después de la apostasía, le dio una nueva oportunidad al pueblo de Israel, ¿no? Pero le dijo a Moisés, vas a hacer un tabernáculo que es representación del tabernáculo celestial, para que el pueblo de Israel aprenda. Sí. ¿Mm? ¿Aprenda qué? A glorificar a Dios. Para que se eduque en las cosas de Dios. Exacto. Entonces, de vuelta, es muy resumido lo que estoy contando. Moisés es elegido para liberar a Egipto. Es elegido para servir a Dios. Y Dios, después de la apostasía, después que separa a la tribu de Leví, le dice que tiene que hacer un tabernáculo. ¿Mm? Hombres escogidos fueron especialmente dotados por Dios con habilidad y sabiduría para la construcción del edificio sagrado. Dios mismo dio a Moisés el plano de esa estructura con instrucciones detalladas acerca de su tamaño y forma, los materiales que debían emplearse y todos los objetos y muebles que debía contener. Los 2 lugares santos, hechos a mano, habían de ser figura de lo verdadero y figura de las cosas celestiales. Esto está en Hebreos 9, 23 y 24. Una representación en miniatura del templo celestial, donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de ministrar en favor de los pecadores. Entonces Dios le dice a Moisés que haga un tabernáculo. Le dijo, le dio todo. Va a medir tanto, va a ser de esto, va a ser de aquello. Haciendo un paréntesis, es muy amplio el tema, es muy lindo el tema, pero yo busqué detallar algunas cosas para ir a un objetivo de idea final. Entonces, nosotros debemos estudiar en profundidad el tabernáculo, lo tengo en oración a Dios, poder hacerlo, poder, ¿cómo se dice? Dar el tema. Dar el tema, me gustaría mucho dar el tema del tabernáculo y profundizarlo. Ahora lo pasé muy por arriba. Bueno, dice, se necesitó alrededor de medio año para construir el tabernáculo, 6 meses. Cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores, comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Éxodo 39,
versículo 43. Terminado el tabernáculo, Moisés dijo, esto es lo que Dios mandó, esto es lo que se hizo. Vio que estaba bien y lo bendijo. ¿Mm? El sacerdocio se restringió a Aarón y sus hijos. ¿Mm? Fueron los únicos a quienes se les permitió ministrar ante el Señor. El resto de la tribu se le encargó el cuidado del tabernáculo y su inmobiliario, y para ayudar a los sacerdotes en su ministración, pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso, ni mirar los objetos santos hasta que estuviesen tapados. Se designó para los sacerdotes un traje especial acorde con su oficio, dice Éxodo 28 en su versículo 2. Volvemos a decir, ¿fue restringido el sacerdocio a Aarón y sus hijos? ¿Fue restringido, fue elegido por hombre Aarón para el sacerdocio? No, ¿o sí? No, ¿Moisés fue elegido por hombre? no. No, fue elegido por Dios. Dios lo mismo le dijo, separarás a Aarón y a sus hijos, y a todo descendiente de la familia de Aarón. El resto de levita continuó sirviendo en el santuario. Dijimos que tenían una vestimenta especial, los que cumplían con el sacerdocio. Dice, el hábito del sacerdote común era de lino blanco, como se ve ahí, tejido de una sola pieza. Se extendía casi hasta los pies y estaba ceñido en la cintura por una faja de lino, que la vemos ahí, blanco bordada de azul, púrpura y rojo. Un turbante o mitra completaba su vestidura exterior. Ante la zarza ardiente se le adornó a Moisés ¿qué? Que se quitase Que las se sandalias. quitase las sandalias, porque la tierra que estaba era santa. Tampoco los sacerdotes debían entrar en el santuario con el calzado puesto. Tenían que lavarse las manos y los pies antes de servir en el tabernáculo o en el altar del holocausto. En esa forma se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse ¿de qué? De toda De toda impureza. impureza. ¿Me siguen hasta acá? Sí. O sea, Dios le dijo a Moisés que haga un tabernáculo de la forma que él indicaba, para adorar a Dios. Pero no era todo así nomás. No era todo muy por arriba. Se eligió que a la tribu de Leví para servir, Sí, después de la reforma de carácter final que tuvo la tribu de Leví, ¿o no? sí, exactamente. Ahora, se le dijo, así como le dio de qué tamaño iba a ser el tabernáculo, cómo iba a vestir los sacerdotes que iban a servir. Ujú. Esta es la vestimenta del sacerdote común. Continuamos. Las vestiduras del sumo sacerdote. Dijimos que el sumo sacerdote fue elegido Aarón para eso. Eran de material costoso y bellísima confección, como convenía a su elevada jerarquía. Guarda, como convenía a su elevada jerarquía, sumo sacerdote. Dijimos que el tabernáculo terrenal es la representación Del celestial. el celestial. Entonces dice que era bellísima confección como convenía a su elevada jerarquía. Además del traje de lino del sacerdote común, llevaba una túnica azul, también tejida de una sola pieza, que es esta azul que está acá. En el borde del manto estaba ornamentado con campanas de oro y granadas de color azul, púrpura y escarlata, que son estas de acá abajo. Sobre todo esto llevaba el efod. ¿Para qué eran estas granadas, estas campanas de oro y granada? Porque dentro del tabernáculo, cuando entraba o salía el sumo sacerdote, se lo escuchaba venir, el tilín, tilín de las campanas. ¿Bien? Bien. A todo esto el detalle, toda la ropa fue confeccionada por gente que Dios eligió y gente que Dios le dio la sabiduría e instruyó para hacer las cosas hermosamente perfectas. Fueron vestiduras hechas a mano, tejidas a mano, Sí, Dios por alguien educó guiado, al pueblo. tal cual. La prenda más corta, el efod que dijimos, es la prenda más corta de oro, azul, púrpura, escarlata y blanco. O sea, acá encontramos, bueno, unos dibujos, un dibujo que representa. Pero ha sido tan hermoso ver eso,
porque dice que es cortada de oro, azul púrpura, escarlata, una mezcla de colores hermosos, blanco, rodeada por una faja de los mismos colores, que no sé si se llegará a ver ahí, hermosamente elaborada. El efod no tenía mangas, era como un chaleco, y en sus sombreras bordadas con oro tenía engarzadas 2 piedras de ónice, que llevaba los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Dónde estaban? Sobre los hombros. Sobre el efod estaba el racional o el pectoral. Entonces, sobre ambos hombros, 2 piedras de ónice, una piedra preciosa, donde estaban las 12 tribus de Israel inscritas en la piedra. El pectoral o el racional, que dijimos que el estandarte de la tribu de Leví, cuando comenzamos, estaba representado por el pectoral, que tenía los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, las más sagradas de las vestiduras sacerdotales. ¿Por qué las más sagradas? A ver, era de la misma tela que el efod, de forma cuadrada, medía 1 palmo y colgaba de los hombros mediante un cordón azul, que acá, bueno, no lo puse, pero un cordón azul, prendido con argollas de oro, todo de oro, hermoso. Dentro del ribete había 12 piedras engarzadas en oro, arregladas en la hilera de 4, que, como la de los hombros, tenía grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Se ve ahí. Sí, se ven los nombres. Acá se ve Simeón, Zabulón, Zabulón, Isaacar, bueno, yo lo veo bien. Dan, bueno, Neftalí, José, sí. las 12 tribus. Y dice en Éxodo 28-29, y llevará a Aarón los nombres de los 12 hijos de Israel en el pectoral del juicio. ¿Sobre qué? Sobre el corazón. Cuando entren en el santuario, para memoriar delante de Jehová continuamente. ¿Dónde van a ir las 12 tribus? El nombre de las 12 tribus de Israel sobre el corazón, en el pectoral. Dice, así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. ¿Bien? Sí. El salmista dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Qué hermoso. Entonces nuestro sumo sacerdote, ¿qué lleva? En su corazón, sobre su corazón, en su pecho. El nombre de los arrepentidos. De que arrepentidos de sus pecados se afirmaron en la piedra, ¿no? Muy bien. A la derecha y a la izquierda del racional del pectoral había 2 piedras grandes de mucho brillo. Una se llamaba Urim y una Tumim, una eficaz luz y otra perfección. Urim, luz, Tumim, perfección. Mediante ella se revela la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que Él los decidiera, si un nimbo o círculo iluminaba la piedra de la derecha, era señal de aprobación o consentimientos divinos, mientras que si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o desaprobación. O sea, estamos hablando, o sea, por ahí yo lo veo como algo tan magnífico, algo tan perfecto. Un círculo de luz, dice, si era aprobación de Dios, porque el sumo sacerdote, ¿cómo actuaba? Pensemos eso. Llevemos nuestro pensar en estos momentos hacia ese lugar, no hacia las partes de las vestiduras, no hacia las partes del tabernáculo, sino a la función específica. La misma función que Cristo está realizando por nosotros ahora en el cielo. Es lo que debía ser el sumo sacerdote terrenal. Entonces, imaginemos eso, que venía el pecador, daba holocausto, entregaba animal en sacrificio para arrepentimiento, para perdón de sus pecados, o para alguna otra situación específica, y que se llenara de un halo de luz alguna de las 2 piedras para sí o para no. Que Dios decidía a través de quién, del sacerdote, del sumo, ¿no? La mitra del sumo sacerdote
consistía en un turbante de lino blanco que tenía una plaquita de oro sostenida por una cinta azul con la inscripción Santidad a Jehová. La tenía donde, en la frente. Sí, ahí se ve. Santidad a Jehová, decía. A ver, vamos a ver qué dice. Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principiar su obra como nuestro ¿qué? Sumo sacerdote. El apóstol Pablo dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para representarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, así en el servicio diario el sacerdote rociaba la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Patriarcas y Profetas 2:21 y 2:27. Vamos a hacer como un parate pequeño, porque lo siguiente que vamos a ver es de un libro de este autor, que es Milian Andersen, ¿está bien? No sé si lo pronuncié bien. Que busqué ahí algunos datos muy breves. Dice que fue un pastor y autor adventista del séptimo día. Bueno, Uno de los teólogos más prominentes de la claro, Iglesia Adventista. Exactamente. Y él hizo un libro que se llama El del santuario. Del santuario. Entonces acá hay unas cosas ahí que me resultaron muy interesantes. Y bueno, quería aclarar, ¿no?, de dónde lo había sacado, así que vamos a continuar. Dice, nadie podía llegar a ser sacerdote si no había nacido en la familia de Aarón, que es lo que vimos hoy. Para ello la tarea de ciertos sacerdotes consistía en examinar la genealogía de cada candidato. Si un sacerdote demostraba su derecho genealógico al cargo y pasaba la prueba bíblica requerida, si no tenía ninguna deformidad corporal que lo descalificase, ¿por qué? Yo me quedé pensando en eso. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios, ¿cómo son? Perfecto. Perfectas. O sea, todo lo que tenía que estar en el tabernáculo tenía que ser perfecto. Se lo vestía de ropas blancas, dice, y su nombre quedaba inscrito en la lista oficial de los sacerdotes autorizados. El sumo sacerdote era Aarón, pero después había más sacerdotes para trabajar en el tabernáculo. Si era perfecto a todo, se lo separaba y se le daba vestiduras blancas. La deformidad física, en caso que los anales genealógicos fuesen satisfactorios, no privaba al sacerdote de compartir el sostén que se daba al sacerdote del templo. O sea, no es que eran descartados. Continuaban trabajando hasta las más mínimas cosas, hasta quizás para llevar madera para encender el fuego, para limpiar las lámparas. Yo pensé que lo desechaban. No los desechaban. Si eran, o sea, si genealógicamente correspondían a la familia de Aarón, ¿De Leví? claro que era descendiente de tribu de Leví, descendientes de Aarón, ya calificaba. Si tenía alguna deformidad física, eran separados, pero para otras tareas. Si no, eran vestidos con ropas blancas y ya para otras tareas determinadas. Los sacerdotes debían ser cuidadosos en cuanto a la contaminación ceremonial. No podían tocar cuerpo muerto, a menos que fuese de un pariente muy cercano. En el caso del sumo sacerdote, hasta eso le era negado. Al sumo sacerdote eso sí le era negado. De hecho, en cada acto de su vida, los sacerdotes debían ser conscientes de su necesidad de mantenerse apartados de todo lo que podría contaminarlos. Y este cuidado con respecto a la contaminación física era tan solo símbolo de la mayor pureza espiritual. Santidad a Jehová había de ser la consigna del sacerdote. Por eso en la frente, en la mitra, tenía la placa de oro que decía Santidad a Jehová, ¿no? Por los sacerdotes era instruido el pueblo en la doctrina del pecado y su expiación, en la justicia y en la santidad. ¿Bien? Por su ministerio la gente aprendía cómo podía acercarse a Dios, cómo podía obtener el perdón, cómo la oración podía agradar a Dios,
cuán inoxidable es la ley, cómo han de prevalecer al fin el amor y la misericordia. Todo el plan de salvación les era revelado en la medida en que podía ser revelado en las figuras y en las ofrendas. Cada ceremonia tendía a grabar que en las mentes la santidad de Dios y los inoxidables resultados del pecado. Cada ceremonia, no la ceremonia, cada ceremonia. Entonces el tabernáculo, ¿para qué fue? Para educar al pueblo de Dios, en la perfección. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, a ver, en el servicio del sacerdocio 3 cosas se destacaron sobre todos los demás. A esta altura más o menos ya tenemos una idea. 3 cosas se destacaron dentro de todo lo que pasaba en el tabernáculo, que era ese servicio del sacerdocio. Vamos a ver cuáles eran. Primera, la mediación. Esta era su obra preeminente. Dios le era accesible al pecador únicamente por la mediación del sacerdocio. ¿Bien? Primera, mediación. Segunda, la reconciliación. Era la intención fundamental de los sacrificios que se ofrecían diariamente durante el año. Por su intermedio se restauraban las relaciones amigables entre Dios y el hombre. Lo mismo hace Cristo. Intercede hoy por nosotros. Claro. Y la tercera, la santificación. El no pecar más es la santificación. Tal es el objetivo final de la salvación. El Evangelio no está completo sin él. Necesitamos entrar con Cristo en el lugar santísimo. Algunos lo harán. Estos seguirán al Cordero donde quiera que vaya, serán sin mancha ni arruga. Acá vemos una imagen externa de lo que era el tabernáculo. Acá está el altar de los holocaustos, el atrio, y acá está el lugar santo y el santísimo dentro. No, por eso no, acá tengo otra donde más o menos también. Las puertas, acá está el atrio, la primera puerta, el lugar santo donde ministraba el sumo sacerdote y el lugar santísimo donde no podía entrar nadie. Solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote. Qué bueno, de vuelta. Esperemos no muy lejano a hoy poder verlo más en profundidad. Ya vamos arrimándonos al final. Dice la consagración de Aarón y sus hijos. Yo quiero que veamos lo sagrado de esto, lo importante, lo honorable que era llegar a ser sumo sacerdote. Dice, era una ocasión solemnísima. El primer acto consistía en un lavamiento, dice. Y llevarás a Aarón y sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, le dijo Dios a Moisés. Una vez lavado, era vestido de sus ropas de hermosura y gloria. Aarón no se ponía las ropas, sino otros se las ponían a él. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Entonces Aarón no hizo nada. Moisés lo lavó. Después de lavado le pusieron unas hermosas ropas, lo vistieron de lino blanco. Aarón estaba lavado, está limpio, está vestido, pero no está todavía listo para oficiar. Falta el ungimiento. El aceite u óleo es derramado sobre su cabeza por Moisés. Tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Todo el tabernáculo fue ungido en Levíticos 8. Todo el capítulo 8 de Levítico cuenta la consagración de Aarón. Es muy lindo leerlo, muy interesante. El ungimiento con aceite es símbolo del otorgamiento del Espíritu de Dios. Primera de Samuel
10, 1 y 6, 16, 13, Isaías 61. Esos son versículos donde explica, donde cuenta cuál es el significado del derramamiento de aceite. De la unción. De la unción, sí. Hasta aquí el trabajo ha sido preparatorio. Fue lavado, fue vestido, fue ungido. Hasta ahí fue preparatorio. El servicio de consagración propiamente dicho comienza cuando traen el carnero del cumplimiento, a quien dan muerte luego de haber puesto las manos sobre él, como muestra la figura, la sangre llevada por Moisés, quien la coloca sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Ahora estaban habilitados para oficiar en el santuario, aunque debían esperar unos 7 días sin abandonar el lugar y permanecer a las puertas, porque si no iban a morir. Esto era santo. Esto era honor a Jehová. Espero que todos pensemos en esto. Era santo, era honor a Jehová. Dios en Levíticos le dice, 7 días estarás a las puertas del tabernáculo. Si ellos no obedecían, iban a morir. Y todo lo hizo Moisés. Dice, en el servicio de consagración, Moisés tocó la oreja de Aarón con la sangre. ¿Qué significaba esto? Significando con ello que debía escuchar los mandamientos de Dios y cerrar sus oídos al pecado. Cristo fue obediente hasta la muerte. Nuestros oídos han de ser consagrados al servicio de Dios. Dice, Moisés también tocó el pulgar de la mano derecha, para significar que Aarón debía obrar justicia. Como el oído tiene que ver con la mente, la mano tiene que ver con las actividades corporales. Representa la fuerza de la vida, el acto externo. La acción de justicia significa consagrar la vida y el servicio a Dios, una consagración completa. Entonces, primero en el oído para que no peque más, para que escuche la ley, ¿cómo era? Sí, para que escuchara los mandamientos de Dios y cerrara los oídos al pecado. Eso significa. Eso significaba, ¿no? Claro. Que la pase eso con el sumo sacerdote. Y en el dedo, porque era la representación de toda la obra que tiene que ver con lo exterior. Con lo exterior, con lo externo. Con el trabajo. Con el trabajo, exactamente. Con el las trabajo actividades corporales, con todo, claro, con las actividades del sacerdote. Sí, sí, exactamente. Eso significa una consagración completa. Por eso lo vemos ahí, digo yo, a Aarón, postrado ante el altar, representando así esto que estamos hablando, ¿no? Por consiguiente, dice, el tocar el dedo pulgar del pie con la sangre conlleva un significado similar, ¿no? Significa andar en el buen camino, hacer las diligencias de Dios, ponerse de parte de la verdad y de la integridad. Significa pisar la senda de la obediencia, tener los pasos ordenados por el Señor. Cada facultad de ser debe dedicarse y consagrarse a su servicio. Escuchar y respetar los mandamientos, obrar en las cosas de Dios y andar por el buen camino de las cosas de Dios. Y que eso sea demostración. Debe estar completamente consagrado. Tiene que estar, por eso se dice la consagración de Aarón como sumo sacerdote. Por eso no es algo a no estimar. Es algo que profundamente, fuera de todo lo que el tabernáculo representaba, la consagración del sumo sacerdote era algo de mucho honor, era algo solemne, era algo hermoso, era aceptar a Dios al 100% en la vida, no a medias. A ver qué tenemos acá. La melodía de una vida dedicada debe acompañar cada uno de sus pasos. Sus progresos deben ir señalados por la felicidad fructífera. Aún desde lejos debe ser evidente la dulce armonía de una vida bien ordenada. Debe discernir
de inmediato la voluntad de Dios en el brillo fugaz de la aprobación de Dios o en la sombra de su desaprobación. El oro del valor y de la obediencia debe ir entretejido en la misma estructura de su carácter. Debe reflejar en su rostro, su traje y su corazón la pureza, la paz y el amor de Dios. Debe someterse a la voluntad de Dios y estar dispuesto a que se cumpla en él. Debe olvidarse del yo y pensar en lo demás. No debe rehuir una carga pesada. Debe tener presente de continuo el hecho de que el bienestar y la felicidad ajenas depende de él, que no vive por sí ni por sí mismo, sino que cada uno de sus actos tiene gran significado, debido a su carácter público y oficial. Mientras el verdadero ministro contempla la responsabilidad que recae sobre él y las consecuencias que han de resultar si no la cumple, bien puede exclamar: ¿quién es suficiente para estas cosas? Acá está el libro, El santuario y su servicio, del pastor, que no me va a salir de vuelta. Ahí va. Salmos 15, versículos 1 y 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que ande en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. ¿Quién andará con Jehová en su monte santo? Y el Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorgojeaban de un dulce canto, dice. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús y su semblante refulgía de santo jubilo como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces: debes volver, y si eres fiel, tendrás con los 144.000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de la mano de Dios. Primeros Escritos, página 39. Bueno, espero que lo que yo haya querido representar este último rato haya sido bien recibido. De vuelta, el tabernáculo es un tema muy amplio. Yo lo que busqué fue llegar a este punto, a que las cosas de Dios tienen un significado muy importante en nuestras vidas. Cada día con Dios es un día que nosotros debemos que honrar y sentir lo que Él nos enseñó, que es las cosas de Él son santas. Es honor a Jehová, es honor a Dios toda la obra que nosotros hacemos. No es llana, no es sobre las cosas, es en profundidad. Nosotros estamos en un momento donde tenemos que dejar morir nuestro yo definitivamente para ser partes del pueblo de Dios. Somos parte del pueblo elegido, debemos pulir nuestro carácter. Nosotros elegimos estar con Cristo. Decidimos morir en Cristo. Dios nos dio todas las herramientas. Queda en nosotros cómo las utilicemos. Cada paso con Dios es progresivo. Todos los días es una prueba, todos los días es una prueba a vencer, solo con Cristo podemos. Hermanos, les agradezco. Nos veremos en el próximo estudio, que no me acuerdo ahora cuál sigue, pero bueno, que sea de bendición este tema para ustedes. Gracias. Bueno, hermanos, muchas gracias por acompañarnos.
Los esperamos la próxima vez con el próximo tema que vamos a estar anunciando por las redes. Ya saben que pueden suscribirse a nuestro grupo para lo que necesiten. Si no vieron los otros temas que fueron Rubén y Simeón, también lo pueden encontrar en la página de YouTube. Para terminar este tema vamos a postrarnos para hacer una oración. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, Señor bendito y santificado sea tu nombre. Señor, gracias te damos por este tema que mi esposo dio en este día santo que tú nos has dejado para que podamos estar en comunión contigo. Te pedimos, Señor, que podamos meditar sobre este tema, en este tema tan hermoso que nos has dejado para poder aprender y también para poder aprender sobre nuestro carácter, sobre todas nuestras debilidades, aquellas que debemos, Señor, llevar cada día a ti para que tú puedas fortalecernos, Señor. Te lo pedimos en tu santísimo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.